Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 28 de enero del 2015. En el plano internacional hay sin duda una variedad de temas importantes. Está el tema de Cuba y sus negociaciones con los Estados Unidos en un planteamiento hecho por el presidente Barack Obama que llama la atención. Tenemos en el terreno internacional el cada vez más complicado fenómeno de Ucrania y la violencia que va subiendo en este territorio. Tenemos en el marco internacional estas transformaciones que está sufriendo el mundo del fundamentalismo islámico, en el que Al Qaeda vuelve otra vez a tomar la punta del movimiento. Tenemos en el tema internacional la reacción del mundo europeo frente al terrorismo después de los asesinatos de los periodistas en la ciudad de París. Yo quisiera referirme a un tema que, aunque se ve marginal, tiene sus consecuencias en el mundo que estamos viviendo nosotros ahora mismo. Y me refiero a la desaparición por suicidio de un fiscal en Argentina que había acusado a Cristina Kirchner de estar involucrada en el atentado que se llevó a cabo en contra de un edificio que pertenece a la comunidad judía y que dejó un buen número de muertos durante su ejecución. Y quisiera manejar este tema porque acaban de suceder dos hechos interesantes. Uno, los veteranos de Auschwitz estuvieron presentes hace 2 días en una ceremonia en la que se recordó los campos de exterminio de el nazismo, y el día de ayer, en forma oficial, grupos sionistas y grupos, podríamos llamar oficialistas del gobierno israelí, han solicitado a la comunidad europea que incorpore dentro de los reglamentos de la institución que une a los países europeos la prohibición del uso del nazismo en cualquiera de sus formas para hacer política. Esto quiere decir que el tema del antisemitismo pues es un tema que tiene una vigencia en este momento, y la tiene en Argentina. Y a mí me parece que por el contenido del tema y por el territorio en el que se desenvuelven los acontecimientos, valdría la pena darle una revisada rápida al antisemitismo argentino. Argentina es para el siglo XX una comunidad en la que predomina
por encima de cualquier otro rasgo étnico el del mundo occidental y de una manera más específica el de Italia. Los italianos juegan un papel importantísimo en la consolidación de la población de Argentina cuando se produce la migración de italianos entre 1870 y 1900. Esta migración, una pequeña parte fue a dar a los Estados Unidos y dos partes muy importantes fueron a dar, una a la Argentina y otra a Uruguay. Entre 1870 y 1900, la población de Argentina y de Uruguay se duplicó. A ese ritmo y a ese volumen fue el desarrollo de la migración. ¿Quiénes eran los migrantes? Los migrantes eran los antiguos seguidores de los camisas rojas en Italia y representaban a los radicales en Italia. Cuando se consigue la unificación de Italia, cuando los diferentes grupos que habían estado aliados en la lucha por unificar Italia se encuentran con que el tema está resuelto, José Garibaldi se vuelve una figura incómoda. Se vuelve una figura incómoda porque tenía una serie de ideas que chocaban por su radicalismo con las que estaba manejando en aquel momento el núcleo que había proyectado la unificación. Hasta los carbonarios de Mazzini estaban en contra de Garibaldi. Entonces se une la aristocracia piamontina italiana con los grupos clase media y popular de Mazzini con los carbonarios y expulsan a los garibaldinos. Y unos porque son expulsados y otros por esa identificación, esa identidad política que sienten con los que están expulsados, se van también. Por eso una cantidad de personas italianas que llegó a este territorio impresionante. La mayoría de ellos jugaban en el liberalismo de izquierda. Cuando llegan a Argentina, como cuando llegan a Uruguay, el diagnóstico de los partidos que tenían integrados a los católicos fue de un pesimismo devastador. En el caso argentino, los argentinos llegaron a la conclusión: no volveremos a participar en las elecciones porque ya las tienen ganadas los otros. En Uruguay, los católicos dicen: tenemos un desafío muy serio, vamos a fundar un partido que les haga frente, fundan el Partido Blanco, y aunque sus candidatos a la presidencia en Uruguay no ganaban, pero sus diputados sí ganaban. Y con una Cámara de Diputados, con una fuerte representación del Partido Blanco, las cosas no fueron iguales a como fueron en Argentina, donde no había oposición, donde podían hacer prácticamente lo que quisieran, porque toda oposición era extraparlamentaria y por lo tanto no repercutía en las decisiones de las cámaras. En Argentina está muy desarrollado
el criollismo, y hay, sobre todo en ciertas regiones del país, incluso actitudes que pudieran considerarse racistas, auténticamente racistas. Esto, en parte, es la herencia de los colonizadores que llegaron desde España. La mayoría de ellos eran andaluces, y entonces llegaron a tratar de manejar la política en el Río de la Plata como se manejaba en Andalucía. Hasta la fecha en Andalucía se conservan los estamentos sociales que separan a una parte de la población de la otra, todavía hoy. En aquella época eso era mucho más serio. El tema de la pureza de la sangre se convirtió para muchos de los criollistas en un tema de vida o muerte. Y entonces ellos comenzaron a señalar que no podían tener determinados puestos, no podían ejercer determinadas profesiones, etc. Aquellos que tuvieran sangre gitana, sangre judía, sangre de moro o sangre indígena. Entonces, con este criterio, los migrantes andaluces pues establecieron un parámetro que a lo largo del tiempo no se logró resolver del todo. Hay que señalar que los liberales italianos que llegaron con la emigración, los garibaldinos, no eran muy simpatizantes de este tipo de posiciones, eran mucho más ligadas a la herencia española que a la herencia italiana. Y esto marcó también una cierta confrontación de los criollos españoles, porque veían con desconfianza a los garibaldinos, que estaban muy abiertos a este tipo de situaciones. Durante el siglo XIX se produce en Argentina una tensión muy fuerte hacia el final entre la Iglesia y el gobierno y el Estado, derivada precisamente de esta actitud que adoptan los católicos de segregarse de la pertenencia a los partidos y la competencia entre los partidos para designar a los que iban a gobernar. Todo esto está generando en Argentina cambios importantes a final del siglo, y en ese momento, entre 1895 y 1910, en este pequeño periodo, llega una nueva migración a América, y es la migración de los anarquistas perseguidos en Europa y que buscan asilo en América para que ya no los persigan y a muchos de ellos no los enjuicien por las cosas que habían hecho. Este movimiento migratorio en México aportó figuras como Belén de Zárraga, que es una maestra que organiza en la Ciudad de México el primer club de ateos que existía o que existió en nuestro país. Y la herencia más fuerte que nosotros tenemos del anarquismo, en el caso mexicano, es la intervención de los diputados
influidos por los anarquistas en el tema de la educación y específicamente en la redacción del texto del artículo 3 constitucional. Es la herencia que deja el anarquismo en nuestras tierras. En Argentina, los anarquistas comienzan con atentados terroristas. En 1910, el jefe de la policía de Buenos Aires es volado en pedazos con un cartucho de dinamita que le lanza un anarquista que era judío. Entonces de ahí se desprende toda una serie de acusaciones a la comunidad judía en aquella época bastante reducida que existía en Argentina. En los años que van de 1914, inicio de la Primera Guerra Mundial, a 1920, final de la Primera Guerra Mundial, 11 de noviembre de 1918 termina la Primera Guerra Mundial y se inicia la revisión de Europa para ajustarla según los criterios del liberalismo norteamericano, con resultados en los diferentes tratados, Versalles, el Tratado de San Remo, el Tratado de Locarno. Todos estos tratados desmantelaron el mundo de los imperios y crearon una nueva realidad. Esta situación viene acompañada de una intensa campaña de orientar a los judíos que estaban saliendo de Europa, porque Hitler comenzaba con sus prédicas racistas, que viajaran de donde estuvieran a Constantinopla. Y en Constantinopla el grupo sionista había puesto oficinas en donde tomaban a las personas que tenían algún destino posible y les ayudaban a alcanzarlo. Los sionistas habían tenido ya para entonces la experiencia de haber pretendido fundar el nuevo Estado de Israel, es decir, crear un nuevo Estado de Israel en Argentina. Los judíos involucrados en este proyecto fueron llamados los pampistas. El movimiento se inicia en 1891 y lleva más de 20.000 judíos al territorio de Argentina, en donde con un subsidio que les da el barón de Hirsch, que era el gran protector de la migración judía, buscan establecerse en Argentina, se van a La Pampa y ahí se tropiezan con toda una serie de oposiciones de parte de los hacendados a los que no les gusta la vecindad de los judíos, y los reúnen en un lugar que se llama Santa Clara. Les dicen que es una población en donde ellos van a vivir. Cuando llegan era un pueblo abandonado, donde no tenían techo las casas, en plena estación de lluvias. Era casi como decirle, con todas estas comodidades te quieres quedar. Y finalmente el grupo de los pampistas se retira de esta experiencia cuando el barón de Hirsch comenzó las negociaciones con el gobierno de México para vender
la península de la Baja California, en donde se podía haber fundado el Estado de Israel. Pero finalmente el movimiento sionista domina el mundo migratorio y después de otra breve experiencia de irse al África, a Uganda, a querer fundar ahí el Estado de Israel, se van a Palestina, donde tienen el destino que todos conocemos. En Argentina, la llegada y salida de los judíos fue vista con una gran inquietud por los grupos radicales que no querían inmigrantes, y menos inmigrantes judíos, porque a todos les veían la facha de terroristas, pues por el terrorista que le había echado la bomba al jefe de la policía. O sea, no había tampoco una fantasía muy grande, pero sí había unas extrapolaciones que resultaban sumamente discutibles. De 1920 a 1930, en Argentina ocurren movimientos sociales muy importantes. Se produce la huelga de las universidades por el reclamo de la autonomía. En Córdoba, el caso de la Universidad de Córdoba se vuelve paradigmático. En segundo lugar, se produce la presencia cada vez más intensa de socialistas que vienen huyendo de Europa y vienen predicando la revolución. Han surgido líderes que no hablan de otra cosa que de la aurora roja que le espera a la humanidad, y se produce la Semana Trágica en Buenos Aires, cuando los anarquistas salen a las calles como nuestros maestros de la coordinadora, bastante cercaditos, queman tranvías, rompen aparadores, saquean tiendas, y para hacerle frente a este fenómeno, el gobierno invoca a una unión de todos los ciudadanos para reprobar estos acontecimientos. El nacionalismo católico argentino funda la Guardia Restauradora Nacionalista. Esta Guardia Restauradora Nacionalista está formada por lo que queda de los partidos conservadores del siglo XIX, porque no había partido conservador en el siglo XX, porque no estaban dispuestos a registrarlo. Se funda la Cruzada Nacional, se funda un grupo que se llama Trinchera, y se funda otro grupo que se llama Hermandad Nacionalista. Todos estos tienen una fuerte actitud antisemita. Durante los años que van del 20 al 30, aparecerán panfletos amenazantes contra los judíos, se producirá profanación de tumbas en los cementerios, ataque a las sinagogas en Argentina y grafitis en los negocios y en los lugares de reunión de los judíos en Argentina. Pero entre 1920 y 1930, una enorme ola de inmigrantes judíos sale de Europa en busca de alternativas de supervivencia. Unos se van a Constantinopla y otros toman pasaje y se vienen directamente a Argentina.
porque Argentina los atraía, porque ya habían querido hacer ahí el Estado palestino, el Estado israelí. La llegada de los judíos en estos números genera toda una serie de consecuencias. En esta ocasión, dos son los puntos de convergencia de los inmigrantes: Nueva York y Buenos Aires. Hasta el día de hoy, las dos comunidades judías más grandes de América son Nueva York y Buenos Aires. La llegada en un número tan grande de judíos a Argentina es vista por los grupos tradicionalistas como una especie de desafío a los conceptos que fundaron la nación argentina, y los grupos que originalmente eran de defensa se convierten en grupos de ataque sobre el escenario de las asociaciones que se veían afectadas, se veían amenazadas, las asociaciones judías, pues por todas las declaraciones, etcétera, de los grupos del nacionalismo, que cada vez se volvían más y más agresivos. Se funda así en estos años el grupo denominado Tacuara, que es una sociedad secreta de argentinos que se consideran con el derecho de defender a su comunidad frente a los que naturalmente los atacarían algún día, que eran los judíos. Tacuara es una organización que en su primera época se nutre con personalidades del mundo aristócrata argentino. Son los estudiantes de las universidades caras, son los hijos de los hacendados importantes los que se suman a Tacuara, que, muy al estilo italiano, adopta un modelo de ritual que diríamos hoy al estilo Hollywood. Iban y juraban sobre la tumba de uno de sus compañeros que murió en el ataque a un periódico liberal en Buenos Aires, al periódico liberal más importante. Lo quisieron tomar por asalto, los del periódico se defendieron, mataron a este muchacho y se convirtió en un héroe. Entonces los grupos nacionalistas iban a jurar la pertenencia a Tacuara sobre la tumba de su antiguo compañero. Tacuara se vuelve en Argentina un símbolo cuando los grupos de Tacuara matan a un estudiante, Raúl Atterman, de ascendencia judía, que pertenecía al Partido Comunista. Le dan de balazos, el muchacho iba caminando, ni idea tenía de lo que estaban planeando en su contra, pero luego vendrá un acontecimiento, un hecho llevado a cabo por Tacuara, que provoca la indignación nacional e internacional. La estudiante Graciela Sirota es secuestrada, torturada, y sobre los senos le tatúan la cruz gamada. Eso levantó una protesta en Argentina verdaderamente grande, porque aún gente que no simpatizaba con los judíos, bueno, esas cosas le repugnaron y las protestó. Tacuara, con respecto al tema de Graciela Sirota, mantuvo una actitud que al paso del tiempo
no se modificó. Los de Tacuara dijeron, no fuimos nosotros. Si hubiéramos sido los días, pues no fuimos. Los grupos liberales dijeron, no, pues cómo no van a ser ustedes, son los únicos que están aquí, con esos principios tienen que ser. Nunca se pudo probar, en el caso de Graciela Cirota, la responsabilidad, pero quedó en la imaginación de todos la culpabilidad para este organismo. Más adelante, y durante la época de Juan Domingo Perón tiene una vinculación muy estrecha a través de algunos de sus colaboradores con los grupos del nacionalismo revolucionario árabe. Entonces, en esta relación con los árabes, en la que participan varios de los integrantes de las viejas guardias de los años 20, el peronismo se acerca sobre todo al nacionalismo africano del norte, al Magreb. Y entonces se propone por parte del peronismo, después de la Segunda Guerra Mundial, se propone la creación de una organización mundial que representaría esa utopía a la que jugó siempre Juan Domingo Perón, que se llamaba la tercera posición. Entonces, el soporte de la tercera posición debería ser un organismo que les permitiera a los peronistas seguir en contacto y lograr sus propósitos. Y entonces se funda la Organización Mundial Universitaria, la OMU. La Organización Mundial Universitaria tiene su primer congreso convocado por Juan Domingo Perón en San Carlos de Bariloche, en Argentina. San Carlos de Bariloche es un lugar muy bonito que hay en Argentina, que tiene incluso un paisaje que parece que está uno en el centro de Europa. En esta invitación, el peronismo busca llevar representantes de todos los nacionalismos y se mezclan en una reunión verdaderamente extraña, gente que venía de Puerto Rico, los liberacionistas de Puerto Rico, están los grupos nacionalistas argelinos encabezados por Hussein Triqui, muy joven entonces Hussein Triqui, están representados en esta reunión de los peronistas los croatas, están representados los serbios, están representados los rumanos. Es más, el jefe de la Guardia de Hierro, de la Garde de Fer, es uno de los personajes más aplaudidos en esta reunión, y el impacto que deja la Garde de Fer en un estilo militar muy especial, un respeto a la autoridad igualmente militarizado, llamaron muchísimo la atención al peronismo. En esa época se fundará por parte de los peronistas un grupo juvenil en la Universidad de los Jesuitas que se llama la Guardia de Hierro, y el asesor espiritual
era Monseñor Bergoglio. Bueno, era el actual Papa. Desde luego, el grupo era totalmente independiente de la Guardia de Hierro, pero incluso han utilizado este dato en algún libro para tirarle al Papa Francisco por un asunto que digo es un asunto juvenil de aquella época. El apogeo de los grupos peronistas dura muy poco porque se viene el golpe de Estado que tira al gobierno de Juan Domingo Perón y lo manda al exilio, pero los grupos nacionalistas mantienen su unidad y particularmente la figura del padre Julio Membiel, que era uno de los más conocidos en aquella época en Argentina. Vuelve a este sacerdote una figura notable de explicación de estas relaciones de grupos que teóricamente tenían entre sí rivalidades que los deberían haber puesto en la línea de oposición unos de otros. La Organización de Liberación Palestina tiene también sus acercamientos con los grupos de nacionalistas argentinos y la primera propuesta de que se haga algo contra los judíos. Sin embargo, en ese periodo no ocurre ningún incidente. Tacuara volverá a las 8 columnas de los periódicos cuando los dirigentes de Tacuara matan a varios médicos en una policlínica por el hecho de ser judíos. Los médicos salían de sus consultorios de la policlínica y los esperó un comando afuera, los mataron y escaparon. Y eso volvió otra vez a provocar una tremenda discusión dentro de los grupos de la sociedad argentina que no acababan de entender cómo estos acontecimientos podían suceder en el territorio argentino, que muchos de manera inocente pensaban había estado totalmente separado de los sangrientos acontecimientos de la guerra en Europa. Los grupos peronistas, una vez que Juan Domingo Perón se tiene que ir, mantienen una proximidad con los grupos del nacionalismo egipcio. En aquella época el nacionalismo egipcio es el que da las normas de acción política, es el momento de Gamal Abdel Nasser, la fundación de la República Árabe Unida, la aparición de los movimientos de independencia en Argelia, la aparición de los movimientos de independencia en Libia. Es decir, el clima es efervescente y está en constante contacto con los grupos nacionalistas. Durante esta etapa, los judíos crean dos instituciones, la Daya y la Amia. La Daya es una especie de complejo de información que abastecía a unos periódicos que se editaban en Argentina para la comunidad, dando las noticias más relevantes. Los
periodiquitos eran financiados por los propios inquilinos de el edificio de la AMIA, que era como el edificio propio de los judíos en la ciudad de Buenos Aires. Era un edificio grande, no bonito, pero grande, muy amplio, en donde estaban las oficinas de tipo comercial, las oficinas de tipo turístico, etcétera. Y claro, había 3 o 4 asociaciones allí que claramente hablaban de que estaban comprometidos con Simón Wiesenthal en la búsqueda de nazis asilados en el territorio de Argentina. En el año de 1992, grupos que la policía en Argentina identificó como originarios de Siria y algunos iraquíes, le ponen una bomba a la embajada de Israel en Buenos Aires y aquello acaba en un desastre porque es un buen número de muertos el que se genera. A los 2 años, el 19 de julio de 1994, un comando entra en el edificio de la AMIA y pone unas bombas. Las bombas explotan y hay 85 muertos en el atentado. El reclamo de la comunidad internacional es muy preciso. Queremos a los culpables. Como si fuera México, los culpables al día de hoy no han aparecido. Pero en esta época, en 1994, los servicios de inteligencia de Israel, la Mossad, filtra una información en donde señala que el iraní Ahmad Vahidi era el autor intelectual del atentado, pero que el atentado había podido llevarse a cabo porque había habido un acuerdo entre el gobierno iraní y el gobierno de Carlos Saúl Menem para que se pudiera llevar a cabo la acción. Y al igual que lo que había pasado con la embajada en el año 92, el atentado a la Asociación Mundial Judío-Argentina, que eso quiere decir AMIA, en julio del 94, queda sin resolverse. De entonces a nuestros días, el tema es traído a colación de vez en cuando, y ahora, con motivo de las tensiones políticas que están ocurriendo en Argentina, se acuerdan que la familia de los Kirchner estaba aliada con Carlos Saúl Menem y que, según la acusación del fiscal, iba a presentar las pruebas de esta vinculación que pondría a Cristina en un predicamento verdaderamente significativo. Ya de por sí está bastante desprestigiada, pues tomar la nueva situación, pues lo podría incluso tirar al gobierno. En medio de todo esto sale
a la prensa en Argentina otro dato que no deja de ser interesante. Se presentan pruebas de que el atentado ocurrido el 20 de julio del 94, es decir, al día siguiente del atentado de la AMIA, en Panamá, en donde un avión de la línea panameña Alas, en donde iban 18 pasajeros, de los cuales 15 eran judíos que iban en una misión de buscar puntos de inversión de Israel en Panamá. La tripulación y los otros 3 pasajeros, esos no eran judíos. La bomba mató a todos, el avión se vino abajo, se mataron todos, y la Mossad nuevamente pregunta cómo es posible que en el lapso de 2 días, primero el asunto de la AMIA en Buenos Aires, 2 días después un avión de líneas aéreas panameñas es volado en el aire, y todo esto dentro de Argentina ha provocado la separación en dos grupos de la comunidad argentina. Uno, los que dicen esto no puede seguir así, necesitamos poner en claro quién ha manejado todo esto, porque lo último que quisiéramos es una relación, una vinculación del gobierno de un país con un crimen de esta magnitud. Los judíos en Argentina organizaron una celebración litúrgica en la que leyeron los nombres de los que habían sido asesinados. Estuvieron presentes algunos de los 200 heridos que sobrevivieron al atentado, y la comunidad israelí en la ciudad de Buenos Aires pide al gobierno que esclarezca este asunto que lleva del 94 para acá sin que se haya presentado una sola prueba de quién pudo haber sido. Y grupos independientes han presentado hipótesis en el sentido de que los atentados han sido resultado de alianzas de los gobiernos peronistas con el mundo de los árabes, que ya lo tenían desde la época de Juan Domingo Perón, pero que ahora está muy afianzado, particularmente con los iraníes. Y la alianza con los iraníes es una alianza que la tiene Hugo Chávez en Venezuela, y Hugo Chávez, a través de Evo Morales, amarra una segunda relación, porque los árabes estaban interesados en espacios para construir, según la versión, construir ahí plantas industriales, pero después de los acontecimientos, pues no pareciera que fueran las cosas industriales las que llamaran la atención. En el momento presente, en medio de una gran conmoción,
se anuncia en primer lugar que el fiscal que ha sido nombrado para investigar ha encontrado pruebas, que las pruebas implican a la familia Kirchner y que esto se va a presentar en la ciudad de Buenos Aires por parte de este fiscal que de repente aparece con una pistola calibre 22 a un lado y supuestamente ha cometido suicidio por incapacidad de presentar las pruebas. El gobierno de Cristina Kirchner ha hecho el silencio frente a las acusaciones, no dicen nada. Sus asesores, que son más inteligentes que algunos que tenemos aquí, en lugar de lanzar a la presidenta a contestar preguntas, pues lo que hacen es simplemente decir: el gobierno no tiene nada que ver con eso, que siga la Procuraduría buscando pruebas y que busque fiscales que no se suiciden. Entonces, el tema, conmemorándose hace apenas 2 días los 70 años del descubrimiento del campo de Auschwitz, pues esto en medio de la realidad argentina, pues pareciera como un intento de los grupos israelíes de tratar de moverle el piso a Cristina, a ver si suelta algunos de los nombres de los que teóricamente estuvieron involucrados en el caso de Argentina. Pues el tema a mí me parece importante, no solo pues porque nos está relatando una circunstancia muy específica en el caso de Argentina, sino porque nos hace ver que, contrariamente a lo que muchos se imaginan, los racismos, y sobre todo los racismos ideologizados, siguen siendo una parte importante en algunos grupos políticos en América Latina, y que las alianzas de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro con los musulmanes para tratar de formar un bloque en contra de los Estados Unidos, pues no hacen sino evidenciar que estos esquemas intelectuales siguen atrapando personas que son impresionables, y se sigue viviendo y se sigue manteniendo el antisemitismo como una fórmula de acción política. Y esto explica por qué la comunidad israelí ha pedido a la comunidad europea que el antisemitismo sea reconocido como un delito que amerita cárcel. Pues si les parece, dejamos nuestro análisis ahí y hablaremos en la próxima. Supongo que habrá más datos de la noticia bomba del momento en México, que es la confirmación de que los 43 estudiantes que habían sido secuestrados fueron eliminados y fueron incinerados. Lo dejamos ahí y nos vemos aquí dentro de 8 días.